Well, welcome again to this this series of teaching that we're doing on the book of Acts. Bienvenidos otra vez a esta serie de enseñanza que estamos haciendo sobre el libro de Hechos. We're looking at the importance and the centrality of this teaching about the kingdom of God. Estamos estudiando la importancia y la centralidad de esta enseñanza sobre el reino de Dios. Of course, this teaching of the kingdom of God was central in the teaching ministry of Jesus. Esta enseñanza sobre el reino de Dios era la enseñanza central del ministerio de Jesús. And as we saw last time, the main focus of his ministry in the 40 days after his resurrection that he spent with the disciples was the kingdom of God. Y como hemos visto antes, el énfasis principal durante los 40 días que Jesús pasó con los discípulos en el principio del libro de Hechos fue esta enseñanza sobre el reino de Dios. This teaching about the kingdom of God is so prolific in the New Testament especially that we simply can't ignore it. Y esta enseñanza sobre el reino de Dios es tan prolífico a lo largo del Nuevo Testamento que no lo podemos ignorar. And although Jesus spent almost the entire 3.5 years speaking and demonstrating the kingdom of God with the disciples, y aunque Jesús pasó los 3 años y medio de su vida en su ministerio mostrando y hablando del poder del reino de Dios a sus discípulos, he still spends this 7-week period, 40 days, speaking to the disciples about the kingdom of God. Él seguía enseñando sobre este reino de Dios durante las 40 días que él pasó con los discípulos. He wanted to prepare the disciples so that they were the best that they could be to communicate the greatest message that the world has ever heard. Porque él quería preparar a los discípulos para poder difundir este mensaje, el mensaje más grande del mundo. In the gospel stories, we read how Jesus spent over 3 years teaching the disciples how to enter or how to receive the kingdom of God. Leímos en los evangelios que Jesús pasó los 3 años y medio de su ministerio enseñándoles a los discípulos cómo entrar en y cómo recibir el reino de Dios. And he demonstrated the presence of the kingdom of God by the amazing miracles that he did. Y él demostró la presencia del reino de Dios a través de los milagros y las maravillas que él hizo. In fact, he even said that if I cast out demons by the Spirit of God, the kingdom has come to you. Y él dijo que si yo, y Jesús dice en el libro de Mateo 12:28, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Through many parables, he taught the disciples how the kingdom works. A través de muchas parábolas, Jesús enseñaba cómo funcionaba o cómo funciona el reino de Dios. For example, the sower and the seed. Por ejemplo, el sembrador de la semilla. Somebody's got to sow the word of God, to spread the word. Alguien tiene que sembrar la palabra de Dios para difundir el reino de Dios. And of course, there are different sorts of soils, but some soil brings forth an abundance of fruit. Y hay diferentes tipos de la tierra, pero hay algún tipo de tierra que puede producir frutos. He said the kingdom of God is like a mustard seed, which is a very tiny thing, and so we mustn't be discouraged when not much is happening. Y él dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, lo cual es una semilla muy pequeña, así que no debemos desanimarnos cuando no vimos mucho pasando. But in the kingdom of God, a little seed can become a great big tree very soon, very quickly. Pero en el reino de Dios, una semilla de mostaza se puede convertir en un árbol grande muy rápidamente. Yeah, in fact, in the Gospel of Matthew, there are 10 references to the kingdom of God in parables. Y de hecho, en el Evangelio de Mateo hay 10 referencias al reino de Dios en el contexto de las parábolas. Yeah, and 7 of those are in Matthew 13, and you would do well to read them.
y de las cuales 7 están en el libro de Mateo, capítulo 13, y es importante leerlo. And what's amazing is that the disciples listened to all this amazing teaching about the kingdom from Jesus. Y lo asombroso es que los discípulos habían escuchado todas las enseñanzas sobre el reino de Dios. And now Jesus spends another 40 days with them just to make sure they've got the message. Y luego Jesús pasa 40 días con ellos después de todo esto para asegurar que ellos entienden el mensaje. I hope you have got the message. Y yo espero que vosotros también entendéis este mensaje. We're here to enter the kingdom of God. Estamos aquí para entrar en el reino de Dios. We're here to receive more of the kingdom into our lives. Estamos aquí para recibir más del reino en nuestras vidas. We're here to seek and run after the kingdom. Estamos aquí para buscar y perseguir al reino de Dios. And we're here to share the kingdom of God with other people. Y estamos aquí para compartir el reino de Dios con los demás. When you read these passages in the Bible, it's as if God's saying, God is invading our world with his presence. Y cuando lees estos pasajes en el Nuevo Testamento, es como si dijera, Dios está invadiendo a nuestro mundo con el poder de Dios. He wants to bring his power and his love and his blessing into your life and mine. Él quiere traer su poder, su amor y su bendición a tu vida y a la mía. God wants to show himself as he really is, gracious and loving and kind. Dios quiere mostrarse como él realmente es, gracioso, amoroso y simpático. He is merciful beyond imagination. Él es misericordioso más allá de la imaginación, Powerful above comprehension, más poderoso de lo que podemos comprender, and more glorious than we can ever understand. más glorioso que podríamos entender. Now, to think about this, you and I can experience this kingdom. Y tú y yo podemos experimentar este reino. We can receive it ourselves and we can give it away to other people. Podemos recibirlo en nosotros mismos y también darlo a los demás. We can influence the whole of our life and all the people that we meet with the kingdom of God because God is with us. Podemos influir a todas las personas que conocemos porque Dios está con nosotros. Today, I want to answer this question. How can we experience more of the kingdom of God? Y hoy yo quiero contestar a la pregunta, ¿cómo podemos experimentar más del reino de Dios? And I've got 3 simple words to help you. Yo tengo 3 palabras muy sencillas para ayudarte. The first one is this, know, K-N-O, you must know. La primera es esta, saber. You need to know that God wants you to experience more of his kingdom. Tienes que saber que Dios quiere que experimentes más de su reino. In Luke 12:32, Jesus said, it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. En Lucas 12:32 dice que es la buena voluntad del Padre para daros el reino, o en otras palabras, le agrada al Padre darnos el reino. That means that it's God's greatest joy is to give you his blessing and give you his power and give you his grace. Así, esto significa que esto es el placer de Dios, es un placer, es una alegría para Él darnos su bendición, darnos su poder. You know the story, I think it's in Matthew 16, where he said to Peter that I give you the keys of the kingdom. En Mateo 16 le dice a Pedro que te voy a dar las llaves del reino de los cielos. And that wasn't just for Peter 2,000 years ago. He was giving them to Peter as the leader of the first church. Y esto no fue solamente para Pedro como el primer líder de la iglesia. Jesus has given the keys of the kingdom to the church of Jesus Christ. That's you and I. Dios ha dado las llaves del reino de Dios a nosotros también, a su iglesia. This was always God's plan from the beginning of the world. Esto siempre era la voluntad de Dios desde la creación del mundo.
He chose you and me to be carriers of the power and the fire of God wherever we go. Él eligió a ti y a mí para ser portadores del poder y del fuego de Dios donde quiera que vayamos. In Luke 4:43, he said this: En Lucas 4:43 dijo esto: I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also, because that is why I was sent. Dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. And then in John 20, verse 21, he said, as the Father sent me, so send I you. Y en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21, dice que como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. It's like Jesus came to do the groundwork, to do the preliminary work. Es como si Jesús vino para hacer la fundación. He came to destroy the works of the evil one. Vino para destruir a las obras del diablo. Or as the scripture says, that he came to bind the strong man. O como las escrituras dicen para atar a al hombre fuerte. So that we could plunder and release people from Satan's kingdom. Para que nosotros podríamos saquear a las personas en el reino de Satanás y rescatarles. When Jesus was crucified and went to heaven, he passed on the baton to you and me. Y cuando Jesús se murió en la cruz y fue al cielo, él pasó el testigo para nosotros. And the Father is pleased when he sees us take the baton from Jesus. Y le agrada al Padre cuando él ve que nosotros tomemos este testigo y lo pasamos. I'm sure the Father is singing and having an ecstatic time when he sees somebody say, I want to work for you, oh God, to bring your kingdom. Yo me imagino que Dios está completamente alegre cuando él ve y empieza a cantar y celebrar cuando él ve uno de sus hijos diciendo, yo quiero trabajar para ti, Señor, para ayudar en traer el reino del Dios a la tierra. It pleases him to see a willingness in the hearts of his children. Le complace mucho a él para ver corazones dispuestos en sus hijos. You must never think that you're disqualified because you're too sinful or too weak. Nunca debes pensar que estés descalificado o demasiado pecaminoso. Jesus has already shown us the grace of God. Porque Jesús ya nos ha mostrado la gracia de Dios. While we were yet sinners, Jesus died on the cross for us. Porque mientras éramos pecadores, Jesús se murió en la cruz por nosotros. So when we became Christians, all our sins were forgiven and we've been restored to a place of royalty with Jesus. Por lo tanto, cuando Jesús se murió por nuestros pecados, nosotros hemos sido completamente restaurados para compartir en la gloria del reino de los cielos. I love the story of the prodigal son. Yo me encanta la historia del hijo prodigio. He takes all the blessings from his father and he goes to live a very bad life. Él toma todas las bendiciones de su papá y se va para vivir una vida muy mala. But when he repents and comes back to his father, what happens? Pero cuando este hijo perdido se arrepiente y regrese a su padre, ¿qué pasa? The father is overjoyed. He's thrilled that his son was lost and now he's found. El padre está sumamente feliz que su hijo era perdido y ya está encontrado. And he cleans his son up. He gives him a nice robe to put on, a nice ring on his finger. Y le limpia y le da unas ropas muy buenas. And he reinstates his son to a place in his own home as almost a royal guest in his house. Y este padre reestablece a su hijo como el invitado real de su hogar.
And in the story, the father who represents God throws a massive party to celebrate that his son has come back. Y en esta historia, el padre, quien representa a Dios, hace una fiesta enorme para celebrar la llegada o el regreso de su hijo. And God celebrates, he is pleased to give you the kingdom. Y Dios celebra, a Dios le agrada para darnos el reino. Whatever you've been like in the past, No importa cómo eras en el pasado, whatever things that you are ashamed of, cualquiera cosas de las que estás avergonzado. they are all cleansed by the blood of Jesus Christ. Todo está limpiado y purificado por la sangre de Jesús. Now you are the light of the world. Y ahora tú eres la luz del mundo. You are the salt of the earth. Eres la sal de la tierra. You're not a nobody anymore. Ya no eres un nadie. You are an ambassador for the King of Kings and Lord of Lords. Eres un embajador del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. You're a kingdom man or a kingdom woman. Eres un hombre del reino o una mujer del reino. And so you must be sure, because if you don't have the understanding that God is pleased to give you kingdom power, you won't have the faith to receive it. Y es importante entender esto, porque si tú no tengas la certeza de que Dios está feliz de darte el reino, tú no vas a tener la fe suficiente para recibirlo. And the second word is this: seek. La segunda palabra es esta. You know the verse in Matthew 6, verse 33? La palabra es buscar, y como podemos ver en Mateo 6:33. Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. After all we've said about what the kingdom is, isn't this worth seeking? Después de oír toda la descripción de este reino maravilloso, ¿no vale la pena buscarlo? God's salvation, God's deliverance, La salvación de Dios, la liberación de Dios, God's presence, God's power, la presencia de Dios, el poder de Dios, God's provision, God's love. la provisión de Dios, el amor de Dios. These things are worth seeking. Estas cosas valen la pena de buscar. You know, the degree to which you seek the kingdom of God will determine the degree to which you experience it. Sabes que el grado en que lo busques al reino de Dios determinará el grado en que lo experimentes. What about these two parables in Matthew 13? ¿Y qué de estas parábolas en Mateo 13? The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. When a man found it, he hid it again, and then in his joy, he went and sold all that he had and bought that field. Al descubrirlo, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró este campo. He found something which was of incredible value. Él encontró algo con un valor inmenso. And nobody else knew it was there, but he found it. Y nadie más sabía que estaba ahí, pero este hombre lo encontró. That's what happened to us. We found something in Jesus that nobody knew was there. Esto es lo que sucedió a nosotros. Hemos encontrado algo en Jesús que nadie más sabía que estaba ahí. And this guy went and he bought the whole field just to make sure he could have that treasure. Y este hombre fue y compró todo el campo para asegurarse de que podría tener ese tesoro. Jesus followed that story with another similar one. Y luego Jesús cuenta una parábola muy similar. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. And when he found one of great value, he went away and he sold everything he had and bought it.
También dice Jesús, también se parece el reino de los cielos o de Dios a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Well, we also have found great treasure and great jewelry, if you like. Pues nosotros también hemos encontrado unos tesoros grandes. Somehow we stumble across this truth that God was the source of all blessings. De alguna manera, nosotros hemos encontrado esta verdad de que Dios es la fuente de todas las bendiciones buenas. And he loves us so much, he wanted us, you and me, to experience everything he has for us. Y nos ama tanto que Él quiere que nosotros experimentemos todo lo que Él tiene para nosotros. And God is saying to us, look, there's more to come. Y Dios nos está diciendo, mirad, hay más por venir. There's so much I want to do in you and for you. Hay tanto que quiero hacer dentro de ti y para ti, You need to search it out. pero lo tienes que buscar. Dedicate your life to finding what treasures they are in the kingdom of God. Hay que dedicar la vida a buscar los tesoros que hay en el reino de Dios. I love that verse in Matthew 11, verse 12, about John the Baptist. Me encanta el versículo en el libro de Mateo 11, versículo 12. It says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been taking it by force. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. How seriously do you want the kingdom of God to come into your life? ¿Cómo de serio lo quieres? Because here we've got people who came after John the Baptist are so serious, they are even violent and aggressive. I want this, I want this. Porque las personas que Juan el Bautista conoció, algunos de ellos eran, tanto querían y tanto anhelaban al reino de Dios que estaban violentes. And I hope that even talking about this is adding some fuel to your fire of passion for the kingdom of God. Y yo espero que esta enseñanza va a alimentar el fuego y tu pasión para el reino de Dios. And the last word is this one, pray. Y la tercera palabra es orar. We all know where this one comes in the Lord's Prayer, don't we? Y todos nosotros entendemos la oración del Señor. Jesus said, this is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on the earth as it is in heaven. Porque Jesús dijo, vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. And this is what he commissioned disciples of his, which is what we are, to do every day. Lord, may your kingdom come and your will be done. Y esto es lo que Jesús mandó a sus discípulos, y eso incluye nosotros, que todos los días oramos, Señor, que venga tu reino, que haga tu voluntad. Somehow, I don't understand how it works, but somehow we have been given power to release the kingdom of God into any situation in the world. Y por alguna razón, y no entiendo por qué, nosotros hemos sido dado el poder para liberar y desbloquear la bendición y el reino de Dios en la tierra. This is what Jesus Christ commissioned his disciples to do. Esto fue la comisión de Jesús para sus discípulos. It says in Luke chapter 9, verses 1 and 2, that he gave them, his first disciples, power and authority to drive out all demons and cure diseases, and he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Porque dice en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, dice que
Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. So I know that they sound very grand and powerful things that would never happen to somebody like me. Y yo sé que esto parece que es algo tan poderoso que nunca podría suceder a una persona como mí, como yo. My recommendation is put it to the test. You try it. Start praying for the kingdom of God to come. Pues mi recomendación para vosotros es para probarle. Intenta orarlo todos los días. What can we do practically to put this into our lifestyle? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro estilo de vida? Well, I would say that we really need to look at our prayer lives. Yo diría que realmente necesitamos evaluar nuestras vidas de oración. We need to set aside a regular time every day for prayer. Tenemos que reservar un tiempo específico todos los días para la oración. I don't know whether you're a nightingale or an owl, a morning person or an evening person. No sé si prefieres más la noche o la mañana. But whichever one you are, make it regular and stick to it. Pero no importa cuál tipo eres, es importante que lo hagas regular y constante y que te comprometes a esto. Try making a list of everything that you want God to do for you or for other people. Intenta hacer una lista de todo lo que quieres que Dios haga para ti y para los demás. You might want to pray for people or your contacts or conversions or for opportunities. Quizás quieres orar por personas, tus contactos, conversiones, otras personas. We're always hearing about people who are in real trouble, aren't we? Siempre estamos oyendo de personas que están en necesidades grandes. Just today, for example, I heard of somebody who's really, really depressed. Solamente hoy, por ejemplo, yo he oído de una persona que es realmente deprimido. And I know that they need the delivering power of God, and so I will pray. Y yo sé que esa persona necesita el poder de la liberación de Dios, así que yo voy a orar. Yesterday, I had an email from a lady I knew 20 or 30 years ago. Ayer yo recibí un correo electrónico de una mujer que conocí hace 20 o 30 años. And she said, Tony, I just need to talk to somebody because I've been diagnosed with cancer and they've given me 3 months to live. Y ella dijo, Tony, yo necesito hablar con alguien porque ayer me han diagnosticado cáncer y yo solamente tengo 3 meses para vivir. Yeah, I'm going to put this woman on my list and pray for her. Yo voy a poner esta mujer en mi lista para orar. And I know that we all have news like this every week of our lives. Something happens to somebody that we know who needs help. Y yo sé que todos nosotros recibimos noticias como esto. Casi todas las semanas oímos de una persona que necesita ayuda. And if you watch the news on TV or listen to it on radio, then you will know that the world needs an invasion of God's kingdom power. Y si tú veas las noticias en la televisión, vas a encontrar que este mundo necesita la invasión del reino de Dios. If God lays something on your heart, write it down and pray for the kingdom of God to come there. Si Dios pone algo en tu corazón o pone a alguien a tu corazón, tienes que escribirlo y empezar de orar para esa cosa. Para que el reino de Dios venga a esa situación. Let me conclude with a short quotation from a very famous missionary. Voy a concluir con una citación de un misionero muy famoso. This man was called William Carey. They call him the father of modern missions. Esta cita viene de un misionero que se llamaba William Carey. Es como el padre del movimiento de misiones moderno. A great saying. He said, attempt great things for God and attempt great things for God and expect great things from God.
Él dice, intenta grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. I hope you're hearing the passion and the heart of this message. Espero que estés oyendo el corazón y la pasión de este mensaje. Now, I believe that before Jesus Christ returns to this world, that there will be such a manifestation of the kingdom of God through his people that the world will stand amazed at the wonder and the power and the love of Jesus Christ. Yo creo que antes de que vuelva Jesús a esta tierra, será una manifestación del poder de Dios completamente maravilloso y todo el mundo se quedarán asombrados. And I'll tell you why. It's a verse of the Bible in Matthew 24, verse 14. Y hay un versículo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. And the gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world for a witness to all the nations, and then the end shall come. Porque dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sometime, perhaps soon, God will enlist an army of kingdom soldiers to proclaim the kingdom in the world. Quizás un momento muy pronto, Dios va a alistar un ejército para el reino de Dios. If it happens in my lifetime, I want to be one of those people. Y si esto sucede durante mi vida, yo quiero ser un soldado para Dios. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Lord, we thank you for what we've heard today. Señor, te agradecemos por lo que hemos oído hoy. We are so excited about being participators in the kingdom of God. Estamos tan emocionados para ser participantes en el reino de Dios. We are not satisfied with just being observers of what you do in other people's lives. No estamos satisfechos solamente para observar lo que estás haciendo en las vidas de otros, But we are excited that you want to bring kingdom power and kingdom grace to us. pero estamos emocionados de que tú quieres traer el poder del reino y la gracia del reino a nosotros. It thrills our hearts, Lord, that it brings you joy to give us the kingdom. Nos emociona mucho, que te complace, te agrada darnos el reino. Today we want to dedicate ourselves to seeking the kingdom of God. Hoy queremos dedicarnos a nosotros mismos para buscar el reino de Dios. To make seeking the kingdom the most important thing that captivates our hearts and minds every day. Y para hacer que todos los días nos cautiva la búsqueda del reino de Dios. And Lord, we are going to pray for your kingdom to come more regularly. Señor, vamos a empezar a orar de manera más frecuente de que venga tu reino. This is our commitment to you, O God, in Jesus' name. Esto es nuestro compromiso a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God bless you. Dios os bendiga.